continuar con la segunda clase de nuestro curso de Bait Bari, donde vamos a ver los distintos aspectos que hay que tener en cuenta para que todos tengamos buena salud, tanto física como espiritual. Habíamos dicho la semana anterior 6 principios básicos de la salud y habíamos también explicado que una persona sana, una familia sana, una humanidad sana, respeta las leyes de la naturaleza. Esa naturaleza que Dios creó con el nombre de Elohim. El nombre de Elohim, por supuesto no lo decimos tal como es porque es un nombre sagrado que no se usa para estudiar. En la misma gematria que la palabra Ateva, quiere decir la naturaleza. Y como el nombre de Elohim tiene que ver con la sefirá de Gebura, entonces esta sefirá implica poner límites, reglas, leyes, para que las cosas funcionen bien. Entonces por eso Dios creó los 6 primeros días con el nombre de Elohim y creó al hombre también en ese lugar donde su alma y su cuerpo también tienen que respetar las leyes de la naturaleza. El alma, las leyes que Dios creó para este mundo, para crear todos los mundos espirituales y este mundo, y el cuerpo para, literalmente como todas las demás criaturas, seguir sus instintos para estar sano y para cumplir con su destino. ¿Cuál es la orden que le dio? Pru, Rebu. Cuando Dios creó al hombre, le dijo, de este árbol no vas a comer. Sino que vas a comer de todas las frutas de todos los demás árboles. Y está dicho que en esa época, tanto el tronco como las hojas, todo el árbol era comestible. Pero había un solo árbol que no podía comer. ¿Por qué? Porque eso todavía no estaba preparado. Tenía que elevarse su cuerpo y su alma para poder asimilar los nutrientes que había en ese árbol. Y estas palabras que las decimos en forma física, también es así en forma espiritual. Cuando el hombre pecó, cayó y tuvo que comer el pan con el sudor de su frente, pero en ese momento no tenía como comer pan. En ese momento tuvo que empezar a cultivar y comer de las plantas que había allí abajo, porque necesitaba esos nutrientes extras para una tarea especial. Y para entender por qué los vegetales, las cosas verdes, todavía no comían animales hasta que no pasaron 2000 años y vino Noah. Toda la generación anterior no comía animales, por lo menos la gente que seguía la línea de Ama de John. Después empezó a haber otras personas que se desviaron. Pero justamente por esa desviación, a Kadosh Baruj Hu le permitió a Noah que comience a comer carne, pero de una forma normal, para que a su vez, por su debilidad, obtenga nutrientes que no podía fabricar. Pero también después se utilizó mal y eso mismo le produjo enfermedad. Entonces, todo comienza por la mala utilización de aquellas cosas naturales que Kadosh Baruj Hu le da al ser humano para vivir bien, que son las frutas. Todo fruto, ya sea por afuera, las semillas, todo lo que crece del árbol, las nueces, las avellanas, los cítricos,
las frutas de invierno, de verano, todo eso podía comerlo, y también todo el resto del árbol, con todas sus sustancias. Cuando pecó tuvo que agacharse y ir más abajo a buscar su sustento. Pero antes, como lo implica el árbol, para comer del árbol tenía que elevarse, tenía que estirarse hacia lo alto. Y eso era su propia curación. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y fue picado por las serpientes, por castigo, al pecado con las midianitas. Entonces en ese momento vino Moshe le dijo a su hermano Aarón que vaya con el incienso y se ponga entre los vivos y los muertos, y ahí paró la plaga. Tuvo que tener un remedio extra. Pero a su vez, Dios le dijo la próxima vez, cuando haya este problema, aquella persona que está enferma, construye una serpiente de cobre, Nehoyet, y justamente uno de los problemas de los enfermedades más graves de hoy en día es con el cobre. Entonces van a mirar esa serpiente para arriba y se van a curar. Por eso la serpiente es un símbolo de la curación, de la medicina. Pero la medicina no es el estado normal de la persona. Tener que tomar un remedio para curarse. Incluso tener que curarse no es el estado normal. Es parte del exilio. Entonces, de acuerdo con el Rambam, que el Rambam también estudió mucho de la medicina antigua de los griegos, y por supuesto él verificaba que todo eso que decían esté de acuerdo con la Torá. Dijo, la curación natural sostiene que no hay diferentes tipos de enfermedades. El origen de todas las enfermedades es la acumulación de toxinas en diferentes tejidos del cuerpo. Entonces, cuando se producen cambios no naturales en la alimentación, en la forma de vivir, entonces se producen acumulación de toxinas en el cuerpo. Como vimos en la clase anterior, y en las próximas clases vamos a hablar de cómo limpiar esas toxinas. Hay dos clases, una que produce el mismo cuerpo por el metabolismo, por la vida, y otras son las toxinas que vienen de afuera. Por supuesto, todas las toxinas que hay hay en el último siglo, y posiblemente antes en las ciudades, pero en general toda la acumulación de toxinas de todo tipo que hubo en el último siglo, produjo que posiblemente las toxinas externas compitan en producir enfermedades con las toxinas internas. Pero en general, toda acumulación de toxina interna, ya sea los desechos del metabolismo de las proteínas o de los hidratos de carbono, incluso el dióxido de carbono, o el agua, que hay un exceso de agua tiene que ser eliminado. Todas las sustancias que se acumulan en el cuerpo y no tienen una utilidad, entonces producen toxicidad, produce que el resto de las células, los órganos funcionen bien. Entonces, el alimento no solo tiene que ser para proveer nutrientes, sino que a su vez tiene que dar capacidad, como los ácidos grasos o las vitaminas, antioxidantes, sirven para captar esas sustancias tóxicas y ayudarlas a eliminar. Hay algunas sustancias que son hidrosolubles que se van por la orina y el agua, y otras son liposolubles que van por la bilis, por la materia fecal, o incluso algunas se van por la piel. Entonces todo aquello que tapa y que no deja que las toxinas salgan, hace que se acumulen dentro del cuerpo y produce enfermedad. En lugar de expresar la debilidad donde está la fuente de la infección, vemos que cada persona es sensible en un lugar diferente del cuerpo. ¿Cómo puede ser si nosotros decimos que hay que no hay enfermedades, sino que hay una causa natural para todas las enfermedades? Sin embargo, vemos que hay unas personas que se enferman de una cosa y otras de otra. En realidad, lo que nosotros llamamos enfermedad
no es una enfermedad, sino es una reacción del cuerpo para eliminar aquello que le hace mal. Entonces hay veces que se eliminan, que esos síntomas son suaves, y hay algunas veces que esos síntomas son más difíciles porque la enfermedad que hay es muy grave. Entonces el dolor o la incomodidad es mucho mayor. Algunas personas sienten dolor en el oído, otras sienten dolor en la garganta, otras tienen dolor de espalda. Esto se debe a la herencia. Cada uno tiene también de herencia. Está la parte que viene con los genes, que ya los genes también están eh, deformados porque se perdió la capacidad de reparación, también justamente por la cantidad de toxinas y mal uso del cuerpo. Pero también están las enfermedades que vienen durante el embarazo, mientras el crecimiento de la persona. Esas no son genéticas. Y también están las enfermedades que vienen por el medio ambiente. También están las enfermedades que vienen por los malos pensamientos. La enfermedad física también ataca el cerebro. Entonces el cerebro produce mala coordinación, malos pensamientos, y eso trae también enfermedades. Cuando uno se conduce mal en la naturaleza, la angustia, los miedos, todo eso si es momentáneo, es un estrés saludable, pero si es algo que continúa, entonces eso no funciona. La falta de ejercicio, la falta de contacto con el sol, con la naturaleza, todo eso son problemas que vienen, que también producen enfermedad, pero por último, la alimentación, tanto líquida como sólida que uno adquiere. Lo dijimos en última instancia porque posiblemente sea la más importante, aunque no la única. No son los únicos, no son los alimentos lo que hay que controlar, de acuerdo con lo que dijimos recién. Pero sí, a través del alimento podemos empezar a cambiar y a darle al cuerpo instrumentos para poder recuperarse, para que, como dijimos, que Dios creó un hombre con capacidad de mantener su salud, entonces puede autocurar, autorregenerar aquellas células que están mal y eliminar las toxinas que tiene su cuerpo. Cuando el cuerpo está tan contaminado de toxinas que sus sistemas de depuración natural no funcionan, entonces hay que ayudarlo, hay que darle distintos tratamientos. Y ahí es donde está la diferencia. La causa es la misma. Lo que hay que ver es de qué manera hay que ayudar al cuerpo para, aparte de cambiar toda la alimentación y la forma de vida, específicamente para sacarlo de ese estancamiento. Entonces, hay causas del mal uso de los órganos del cuerpo, del frío, el clima, factores externos que obviamente se proyectan en el órgano y causan debilidad, así como otras razones como la alimentación, que quizás es el motivo más importante y la principal fuente de salud y de curación. La enfermedad es un estado de acumulación de toxinas o más precisamente un signo externo que se expresa de variadas formas de la acumulación de toxinas y su eliminación. En el proceso de curación, el cuerpo elimina las toxinas a través de varios y maravillosos mecanismos que también vamos a estudiar más adelante. Entonces, hoy vamos a continuar. Habíamos dado 6 principios de salud en la primera clase, que si no lo hubieran, los invito a verlos. Entonces, en resumen es que hay que tratar de acercarse lo más posible a cómo las cosas están en la naturaleza. Como vemos acá en esta figura, hay formas de acercarnos, aunque no podamos 100% cultivar nuestro campo sin pesticidas y sin contaminantes, incluso viviendo en la ciudad. Pero también hay algunas normas que nos permiten comer alimentos más saludables, que es comer alimentos de estación. También los alimentos que crecen en el lugar donde uno vive, porque si uno vive en un lugar frío y trae alimentos del trópico, pues los alimentos no están bien adaptados a lo que él necesita en ese
momento. Comerlos de la manera más natural posible, que con menos procesamiento, tanto de congelación como cocción, como refinado de las sustancias, que al final no queda nada de lo que había al principio. Aumentar en vegetales, frutas, legumbres y semillas, eliminar todo lo que se ha procesado y tratar de comerlos en forma cruda o levemente cocinados al vapor, porque también cuando uno los cocina al horno produce, al ponerse marrón y negro, eso significa que se oxidó y se deformaron las moléculas. Cuando entra eso al cuerpo, se considera que son moléculas extrañas y el cuerpo empieza a reaccionar contra eso, que como mínimo son toxinas que hay que eliminar, pero a veces se ven como sustancias agresivas que el cuerpo genera inmunidad contra ellos, anticuerpos y células del sistema inmunológico que luego va, cuando está muy contaminado el cuerpo, entonces ese organismo empieza a generar anticuerpos y células inmunológicas contra sus propias células. Y lo mínimo posible de alimentos animales. Recién decíamos que hay un principio de salud que es lo más natural posible. El segundo principio, que los alimentos naturales no son saludables para los seres humanos, porque el cuerpo, el aparato digestivo, su estructura, no está hecha para asimilarlos y para digerirlos. El tercer principio es comer comida orgánica, o sea, libre de pesticidas, de fertilizantes, que el agua no esté contaminada, que no haya manipulación genética, etcétera, etcétera. Todos los estándares correctos de la que se llama, agricultura orgánica. Comer con moderación, masticar bien y lentamente, respirar, aspirar los aromas, como dijimos en la clase anterior, no llenar el estómago con agua. ¿Qué pasó acá? ¿Se duplicó? Acá hubo un error, vamos a tratar de solucionarlo. Luego lo vamos a arreglar. Todos estos materiales están impresos y se los puedo enviar, o también lo pueden bajar directamente de la cuenta de Wizik. Por eso les recomendaba que abran una cuenta en el sistema Wizik, que ahí van a recibir todas las invitaciones. No hace falta que busquen por todos lados. Yo les mando la invitación directamente a su cuenta de Wizik. Los entran allí y ya tienen los horarios, tienen todo para ver. El quinto principio es no comer antes de ir a dormir. Por un lado, comer con moderación y no tomar agua. Y el quinto es no comer antes de ir a dormir. Todos los materiales que estamos presentando en este curso, posiblemente los puedan ver en castellano en algunos lados, pero estamos obteniendo material muy completo en hebreo y en inglés. Los estamos traduciendo para que ustedes puedan tener el material de primera fuente. Y aparte de los lugares más serios, estuvimos revisando mucho y estudiando todas estas cosas, y todo el material que les presentamos es el material que está aprobado en general por... Creo que se cortó la transmisión por unos minutos. Si me dicen qué fue lo último que dije, a lo mejor lo puedo
recuperar. Parece que no se perdió mucho. Les decía que todo el material que les prestamos aquí es material de primera mano y de alto nivel científico y espiritual, de acuerdo con la Torá, extraído del inglés, del hebreo y de mucho estudio, tanto de bioquímica como de Torá y de Kabbalah y Hasidut. Así que este trabajo es algo, es una cosa que tienen que cuidar y difundir en la medida de lo posible y traer a toda la mayor cantidad de gente posible. Decíamos que el quinto principio es no comer antes de dormir. Es importante no llenar el estómago de agua, sino media hora o después o 2 horas después de la comida. Y si es posible no tomar demasiado líquido, salvo que uno haga mucho ejercicio o haga mucho calor y uno está afuera. Es preferible obtener el agua de los alimentos mismos, incluso del cuerpo que produce agua, revirtiendo el proceso de la fotosíntesis. Entonces ese es el sexto principio. Entonces, ahora resumimos estos principios. La semana pasada hablamos un poco de los alimentos que sí hay que comer. Pero ahora voy a profundizar un poco en cada uno de estos alimentos que sí tenemos que comer. Vamos a comenzar por las hojas verdes. Las hojas verdes son muy importantes porque tienen muchos minerales, muchos nutrientes. Habíamos dicho que hay macronutrientes, que son los hidratos de carbono, proteínas y grasas. Independientemente que sean animal o vegetal, la diferencia es que entre el animal tiene más concentración de proteínas y los vegetales tienen más concentración de hidratos de carbono. Entonces el cuerpo necesita mucho hidrato de carbono porque eso se consume y desaparece, se va como dióxido de carbono y agua por la respiración. En cambio las proteínas y las grasas también en cierta medida, pero las proteínas no se queman, sino que son estructurales y se usan para construir las moléculas del cuerpo, las células. Sí, pero el objetivo básico de las proteínas no es generar energía, porque cuando se rompen las moléculas de los aminoácidos producen muchas toxinas, entonces no es una fuente muy buena para obtener energía. Y aparte hay que hacer procesos muy complicados que a su vez también requieren energía, entonces no es un proceso muy eficaz. La forma más eficaz para obtener energía es a través de los hidratos de carbono y de la glucosa. El segundo es las grasas, las grasas sirven más como depósitos. Por supuesto los tres tienen funciones estructurales de las células, los tres tienen funciones energéticas y de reserva. Pero aparte hay funciones que es de proteger al cuerpo, por ejemplo la grasa que hay en el cuerpo o que recubre las neuronas y los axones, la grasa que recubre los distintos órganos del cuerpo, que tienen que tener un poco de grasa. Incluso las células en su estructura, la membrana celular, está hecha de triglicéridos y de lípidos. Entonces, hay muchas funciones, por eso son macronutrientes, que vienen en grandes cantidades. Las proteínas no se necesitan 30% como vienen en los animales, sino que con un 3% o menos es suficiente porque, como decía, se recicla. Los aminoácidos, si hay suficiente energía y grasa, no se queman y se vuelven a utilizar tal como están. Pero hay otros que se llaman micronutrientes, que esos son tan o más importantes, porque no se consiguen tanto y son imprescindibles para que todo el organismo funcione bien. Dentro de ellos están las vitaminas de distintas clases, están los antioxidantes, que también entre ellos hay vitaminas,
minerales. Entre los minerales hay metales, hay sales. Todos esos son micronutrientes que es imprescindible que estén. También vamos a hablar de eso. Entonces, las hojas verdes tienen todas esas características, y aparte tienen fibras que ayudan a la digestión. Y entre uno de los micronutrientes que tiene es la hemoglobina, la clorofila. La clorofila es un potente desintoxicante. Cuando hay un problema de hígado graso, de hepatitis no es solamente la virósica, sino que también hay hepatitis por exceso de consumo de alcohol, o por hígado graso, que es por todos los que somos gorditos, tenemos el hígado graso, o sea, las células que del hígado fabrican grasas y almacenan grasas, pero en pequeña cantidad. Si se come demasiados hidratos de carbono, sobre todo, se transforman en grasas y el hígado se empieza a llenar también de grasa y las células se mueren. Entonces, todo eso es un proceso inflamatorio del hígado que producen hepatitis. Y como el hígado tiene tantas funciones importantes, es el órgano que tiene más funciones del cuerpo, entre reacciones químicas y depurativas, que si el hígado anda mal, todo el cuerpo anda mal. Por lo menos en mayor medida más grande que el resto de los órganos. Entonces, la clorofila, y vamos a ver después determinadas vitaminas y antioxidantes sirven para depurar el hígado. Entonces, las hojas verdes tienen esa importancia de traer depuración y alimentos imprescindibles para el metabolismo. Las hojas verdes, especialmente las más oscuras. Y cuando decimos de hojas verdes, generalmente se habla de la lechuga, o de la espinaca, o de la selga, pero hay cantidad de alimentos que son verdes oscuros y que tienen las mismas características o mejores todavía que estas, y que la mayoría de la gente no las usa tanto como debiera. Por ejemplo, el perejil, la espinaca, los distintos tipos de repollo y de coles, ¿cómo se llama? El kale, es como una hoja bien espesa, bien dura. El brócoli es una verdura muy importante. Las hojas de la remolacha, todas las hojas verdes que puedan comer, eso hace bien. Después les voy a dar una lista más extensa de todas las verduras que hay, pero como les decía, lo principal es ver qué es lo que crece en el lugar donde viven y comer de ellas. La escarola, los repollitos de Bruselas, hay distintos tipos de lechuga, hay una que se llama kohlrabi, que es una planta redonda, de un verde muy claro. Las hojas del diente de león, rosmarín, que se usan también como alimento, como condimento, la endivia, muy bien.
Entonces hay mucha cantidad de vegetales que se pueden comer tanto crudos si es posible, como cocinados al vapor para que no eliminen esos nutrientes. Entonces, ¿qué uno tiene que hacer cuando va al mercado y comprar estas cosas? Primero tratar de ver si son alimentos orgánicos, que no tengan pesticidas y todas esas cosas. Ahora, el problema es que cuando no tienen pesticidas, pueden tener muchos bichos. Entonces, desde el punto de vista del kashrut, es imprescindible revisar. Acá en Israel hay un problema muy grande y que por el clima es imposible cultivar plantas verdes, sobre todo, incluso frutas, sin que tengan jaraquín, sin que tengan insectos. Entonces se hacen cultivos hidropónicos, pero se le ponen demasiadas pesticidas y contaminantes. Entonces hay veces que es un problema. Si ustedes viven en lugares donde hay abundancia de todas estas cosas y lo revisan bien, entonces es importante que todos los días coman. Incluso hay personas que hacen jugos verdes, pero no es tan bueno hacer los jugos, sino comer las verduras y masticarlas bien. Porque al masticarlas bien se empieza a hacer la primera digestión y también dijimos que los productos que hay en las hojas y en las verduras y las frutas, cuando uno las mastica, las bacterias empiezan a generar monóxido de nitrógeno, que es nitrógeno 1, oxígeno 1, y eso es bueno para recuperar el tejido endotelial de las arterias y las venas, para que se regenere y para que se limpie de la arteriosclerosis. Todo el proceso de degeneración del epitelio de los vasos sanguíneos que se van cerrando, se van engrosando, como está dicho que son como las clipot, que cuando más gruesas son, más impiden el flujo de energía, entonces mata lo que hay adentro. Entonces este epitelio celular se va regenerando por la producción de dióxido de nitrógeno. Cuando la persona es joven, es un niño, el cuerpo genera naturalmente eso, la cantidad que necesita. Pero con los años eso va disminuyendo, porque el epitelio mismo lo genera. Pero cuando el epitelio se va deformando, va disminuyendo la cantidad, y entonces hay que traer suplemento, hay que aprovechar para traerlo de afuera, y eso es a través de masticar bien. Entonces cuando uno toma el jugo, lo toma directamente y no se preocupa tanto de masticar, entonces va directamente y se pierde esa etapa. Aparte de que entran sustancias que no se completan de digerir. Los shake o los licuados podría servir también, pero si uno tiene, porque conserva todas las fibras, pero si uno tiene la constancia de masticarlo bien igual, para que se produzca este efecto que acabamos de comentar. Hay veces que los jugos o los shakes, incluso las ensaladas, tienen un gusto muy fuerte, que hasta que la persona no se acostumbre a saborear esos nuevos sabores, que son un poco amargos, pueden crear cierto rechazo, sobre todo en los chicos o las personas que no están concientizadas de todo esto. Entonces, se le puede agregar tanto a las ensaladas como a los licuados, como a los jugos, como nos explica Rivka en sus clases, distintos tipos de fruta, no demasiada fruta dulce porque un poco contrarresta el tema de eliminar el exceso de hidratos de carbono, pero se pueden poner bayas, fresas,
Para los argentinos esas son las frambuesas y las frutillas, todas las frutas del bosque. Y también se pueden poner nueces y semillas en ese licuado. También se pueden poner hojas de stevia, que dan un gusto dulce. O hay frutas especiales que son muy recomendables, como la guayaba, el maíz dulce, el mango, el kiwi, también la papaya, la sandía, se puede poner tomate, arándanos, y ahora les voy a mostrar esta lista que también la vamos a repartir y la tienen en el WYSIC. Los que tienen cuenta en WYSIC y recibieron la invitación pueden entrar y buscar esta tabla que se llama productos como en esta tabla. Una se llama 6 principios y 10 alimentos y la otra tabla se llama porque la copié directamente acá. Bueno, se las voy a poner para que la puedan subir. Productos pesticidas. Acá está el nombre. Entonces, esta tabla hay que verla de la siguiente manera. Por un lado, a la izquierda está toda una lista de frutas y verduras, que por supuesto si son orgánicos, cuanto mejor. Pero acá lo que se fija es el grado de contaminación. De acuerdo al tipo de agricultura que se produce, que se utiliza hoy en día, que no es ecológica o que no es orgánica, acá está el grado de plaguicidas y de fertilizantes que se le agrega a los sintéticos que tiene las frutas y las verduras, y con esto nos sirve para saber cuál es comer más y cuál es comer menos. Y en todo caso, cómo hacer para eliminar. Ahora vamos a ver un protocolo para eliminar los pesticidas de las frutas y las verduras. Pero en principio hay que tratar de usar aquellos que tienen menos. Los que tienen 1 son los que menos contaminación tienen y los que tienen 100 son los que tienen máxima contaminación. Entonces acá vemos una lista de numeración, entonces el 1 son los que están más contaminados y al final 47 es el que está menos contaminado. Entonces hago esta lista y todos los que están aquí abajo son los que más recomendables para empezar las dietas o cuando uno quiere hacer una dieta depurativa, porque el cuerpo está constantemente depurándose. No es que cuando uno hace una dieta depurativa el cuerpo se depura. Como dijimos antes, el cuerpo tiene distintos sistemas y órganos que se ocupan de eliminar los desechos, las toxinas. Pero cuanto menos incorporamos, entonces mejor. Por eso, todo esto hay que verlo en cada país. Por supuesto que nada está libre de contaminantes. Esto es una lista que, de acuerdo a cómo se utilizan en Estados Unidos y posiblemente también en Israel, pero yo pienso que como hoy la agricultura está manejada por las multinacionales que vienen de Estados Unidos, entonces es muy posible que esta lista sea útil para todos. De todas maneras, las frutas que se pueden pelar
cuando las pelamos le quitamos bastante de los contaminantes, pero también le quitamos bastante de los nutrientes. Entonces, vamos a ver ahora un protocolo de cómo hay que hacer para, cuando uno va a comprar las verduras y las frutas, eliminar aquellas toxinas que son posibles de eliminar. Por supuesto no se puede eliminar el 100%. ¿Ok? Entonces, primero, cuando vamos a comprar tenemos que tratar de conseguir las cosas menos contaminadas. Y también utilizar ese porcentaje de alimentos, cuanto menos contaminados mejor. Pero si queremos sacarle más todavía, entonces tenemos que tomar, si vamos a comprar, por ejemplo, una vez por semana, entonces se toman todas las verduras y las frutas que uno trajo, se las lava bien, y luego se las pone en la pileta de la cocina o en un recipiente grande, y allí se llena de agua y se le pone agua oxigenada. El agua oxigenada, en la proporción que yo les voy a decir, tiene la capacidad de acá no quiere escribir, vamos a escribir en otra página. Un segundito. Aquí. Entonces, cuando vamos de compras, tenemos que hacer una lista de todo lo que vamos a comprar. Comprar lo que vamos a usar. No tenemos que tratar de llenar las despensas porque en la mitad lo tiramos porque se estropea. Pero, así como recién dimos una lista dentro de las frutas y verduras con la toxicidad, esta lista es también de arriba para abajo cuáles son los alimentos que tenemos que comer en mayor cantidad. Y vamos a ver entonces cada una de las características. Entonces, las hojas verdes es lo principal. Todos los días tiene que haber una ensalada bien grande con muchas hojas, muchas frutas y verduras. En general, por lo menos en Argentina, se acostumbra a comer todas las verduras y los alimentos salados al principio y las frutas al final. Eso es un error. Todo lo crudo tiene que ser comido al principio, todo lo que está cocinado después. Pero también se puede mezclar, no hay ningún problema en poner, como decíamos antes, frutas que den un rico sabor para poder comer más verduras. Entonces, ¿cuál es el protocolo para desintoxicar las verduras y las frutas que uno come? Ante todo hay que comprar agua oxigenada. Comestible. Hay agua oxigenada que es comestible. No sé si entra en todos los países, pero seguramente en los lugares de dietética no se usa el agua oxigenada que para desinfectar o para menos para la tintura del pelo porque tienen algunos componentes que no son tampoco muy saludables. Pero esta agua oxigenada, que es apta para comer, tiene 35% de concentración. O sea, tiene dentro del líquido hay 35% de oxígeno adherido al agua. Entonces, no es que hay que poner esto ahí adentro. El yodo tiene un problema, pero vamos a explicar.
si nosotros ponemos mucha agua oxigenada, por supuesto se van a oxigenar y se van a oxidar las frutas, entonces eso es algo contrario a lo que queremos. Tenemos que poner una concentración que elimine los contaminantes que están por afuera, pero que no estropee los alimentos que queremos comer. Entonces tenemos que diluir el agua oxigenada 35% en 1 en 11 partes de agua, por supuesto agua pura. En su momento vamos a hablar también del agua. El agua que viene en las botellas de plástico o el agua, por supuesto, que viene en la canilla está muy contaminada. Entonces, lo de la canilla en general no se puede usar. Después, si hay agua mineral, pero lo mejor es agua que nosotros podemos purificar con aparatos de osmosis reversa o con distintos filtros que no le agregan ningún contaminante al agua. Entonces tomamos una botella, por ejemplo, de 1 litro y tomamos una parte de agua oxigenada y 11 partes de agua pura. Entonces eso se transforma en agua oxigenada al 3%. Entonces, de esa agua oxigenada al 3% que guardamos en una botella, y cada vez que queremos limpiar las verduras utilizamos esa botella ya diluida, tomamos un vaso, o sea, 200 centímetros cúbicos de esa botella. Entonces esa botella nos sirve para 5 veces y como vemos, si compramos 1 litro de agua oxigenada, 35% nos sirve para bastante tiempo. Y lo ponemos dentro de la pileta donde están las verduras con el agua. Y lo dejamos 30 minutos. Entonces cuando pasan los 30 minutos y mezclamos por supuesto todo, se secan las verduras, se ponen en la heladera y eso ya se puede usar directamente, no hace falta volver a lavarlo, no hace falta nada, lo sacamos directo de la heladera y lo podemos usar. ¿Ok? Entonces, acá podemos, si podemos llegar a tener alimentos orgánicos y los compramos que no esté mucho tiempo después de haber sido sacado del árbol y fue sacado del árbol ya cuando está maduro, y luego en caso de que no podamos hacer todo eso y no es orgánico, si es orgánico a veces también hace falta desintoxicarlo. Entonces utilizamos este protocolo para tratar a las verduras. ¿Ok? Con respecto al yodo, vamos a hablar en determinado momento, pero el yodo es un mineral que es necesario, pero que no es bueno tomarlo en mayor cantidad de lo que vienen los alimentos. Si necesitamos una cantidad extra de yodo, podemos tomar algas marinas o utilizar la sal negra del Himalaya, como aconsejamos en nuestros mensajes en WhatsApp, y de esa sal también vamos a hablar próximamente, o sal de mar, que también es un poco más yodada, pero no es bueno agregarle yodo a los
las verduras, porque el yodo que se utiliza para desinfectar no es el yodo que es bueno para consumir. Eso lo vamos a analizar. Es otra molécula, otra combinación del yodo, que es bueno, que viene ya de forma natural en las plantas y en los alimentos. El yodo concentrado que se usa para desinfectar no es bueno para comer. ¿Ok? Muy bien. Espero que esto les haya servido. Hoy empezamos un poco más tarde porque por algún motivo las invitaciones que enviamos por email y por el WhatsApp, mucha gente no lo vio. Hay más de 30 personas anotadas en el curso. Muchas ya sé que las van a ver grabadas, así que también a ustedes les estamos hablando. Le damos la bienvenida. Esperemos que todos estén sanos. Pero como es imposible estar sano completamente, como estuvimos hoy en la clase, que uno trata de encontrar a Hashem y hace todo el esfuerzo y le pide, pero si Hashem no se presenta por sí mismo, nosotros con nuestros propios medios no podemos hacerlo. Entonces el cuerpo tiene la capacidad de estar conectado con el alma y hacer lo que ella quiere y estar conectado con Hashem y estar sano. Porque así Dios lo creó. Pero a causa de esta desviación del hombre, que en nuestra clase de Kabbalah siempre explicamos por qué es eso, no es por culpa misma del hombre, pero la situación es así. Estamos en un estado de contaminación y de exilio, tanto físico como espiritual, y eso significa enfermedad. Pero no existe la enfermedad, sino que es el cuerpo intoxicado y con falta de nutrientes, y eso va atacando distintos órganos y de acuerdo, como dijimos antes, a distintos motivos que pueden ser hereditarios o, o luego después durante el crecimiento, del medio ambiente, de la actitud mental también, que se produce enfermedad y toxinas, y el metabolismo mismo, vivir, produce toxinas. Entonces, esto es imprescindible que le demos una ayuda al cuerpo para eliminar todo eso. Vamos a continuar la clase que viene un poco más con estas verduras y también con frutas. Y no queremos dejar de hablar de, por lo menos o empezar a hablar del tratamiento de alguna enfermedad. Cuando hablamos de la alta presión, estamos hablando de un síntoma. La gente erróneamente dice, tengo presión. Pero Hashem que tiene presión. O también dicen, tengo glucosa en la sangre. Pero Hashem que tiene glucosa en la sangre. Yo no podría vivir. Pero el problema es cuando está desequilibrado. Tanto cuando está muy bajo como está muy alto. En general, la mayor parte de las personas que viven en la civilización occidental moderna tiene alta presión. Cuando hay baja presión, en general no es un problema que pueda traer grandes problemas, siempre que está dentro de un rango. Generalmente la presión sanguínea es considerada normal cuando está alrededor de 120 de máxima y 80 de mínimo. Para entender por qué se desvía esto y cómo curarlo, tenemos que ver cómo funciona. Ustedes saben que el corazón es una bomba que hace circular la sangre constantemente. Y en cada latido se expulsa entre 40 y 60 centímetros cúbicos de sangre. Entonces,
el corazón, por un lado, tiene que enviar la sangre oxigenada a todo el cuerpo y recibir la sangre que está sin oxigenar. Yo ahora lo explico en forma oral. Más adelante vamos a ver una clase con esquemas y con todo esto más en profundidad. Pero solamente queremos darle una pequeña idea para empezar a darles formas de poder ayudar a esto. Entonces, por un lado tiene una circulación grande que es enviar la sangre por las arterias a todo el cuerpo para darles los nutrientes, sobre todo el oxígeno. Y por otro lado vienen de vuelta al corazón toda la sangre sin oxígeno. Entonces, esa sangre sin oxígeno tiene que ir a los pulmones se oxigena y vuelve al corazón. Entonces, la parte izquierda se ocupa de recibir la sangre de los pulmones y enviarlas a todo el cuerpo oxigenada. La parte derecha se ocupa de recibir la sangre de todo el cuerpo y impulsarla a los pulmones. Entonces, si nosotros vemos al corazón como una bomba de cuatro compartimentos, tenemos arriba las aurículas, se llaman aurículas porque parecen como las orejas del ratón Mickey, y los ventrículos, porque están para el lado del vientre. El corazón toca el diafragma, está encima del estómago, entonces por eso cuando uno come demasiado también afecta al corazón porque lo está apretando y no lo deja trabajar bien. Entonces, el del ventrículo izquierdo, ustedes me dirán que este es el derecho, no. Cuando uno mira al cuerpo, lo mira de frente. Entonces, usted está mirando de frente a un cuerpo y la parte izquierda del corazón es esta que estoy señalando aquí. Entonces, sale de aquí la sangre y va al cuerpo. Y después del cuerpo, por supuesto, esto es muy esquemático porque todas las salidas están en la parte de arriba. Pero vuelve del cuerpo a la parte derecha y entra al ventrículo derecho y luego sale del ventrículo derecho para ir al pulmón y oxigenarse y de los pulmones viene a la aurícula izquierda para que entonces hay una comunicación entre la parte derecha donde la aurícula izquierda llena el ventrículo derecho y la aurícula izquierda llena el ventrículo izquierdo y la aurícula derecha llena el ventrículo derecho. Entonces, cuando se contrae el corazón, se llena los ventrículos, se vacían los ventrículos y al mismo tiempo esto va al corazón, a los pulmones y esto va al cuerpo. Y cuando se relaja, se llenan las aurículas, los ventrículos de las aurículas de un lado y del otro. Entonces, hay un momento en que el corazón está contraído y produce la salida de la sangre a presión, y ese es el momento en que la tensión de las venas grandes, por lo menos, sube a 120. Y cuando se relaja, sería la presión básica del cuerpo, que es 80 mililitros de mercurio, que es con lo que se mide la presión. Por supuesto esta presión es por encima de la presión atmosférica, porque la presión atmosférica son 860 centímetros cúbicos, por ahí, milímetros de presión. Esto es por encima, por eso cuando nosotros tenemos una herida, la sangre sale para afuera. Si esto fuera nada más que
120 y la presión de afuera está a 260, entonces entraría oxígeno dentro del cuerpo. Esta diferencia de presión es por encima de la presión atmosférica. Entonces, lo normal es que haya 120 mililitros de presión para que salga la sangre que corresponde y el corazón no se esfuerce. Pero hay dos motivos, hay dos situaciones en que puede haber problemas. Uno, que la presión básica esté aumentada y entonces aumenta, por supuesto, la otra también por encima, o que esté aumentada la máxima. La mínima tiene que ver con la presión de las arterias, con los vasos sanguíneos. Las arterias también tienen músculo que también ayudan a transmitir la sangre. No es solamente el corazón. Y sobre todo los microcapilares, los precapilares, son arterias muy chiquititas que también tienen músculo y hacen que esa presión entre dentro de los capilares y esa sangre entre y se meta entre el medio de las células. O sea que ahí hay más presión todavía. El corazón solo no tiene fuerza para que esa sangre entre dentro de las células y del intersticio que hay entre las células. Necesita que también las arterias tengan músculos para que colaboren con el pasaje de la sangre. Entonces, cuando esa tensión y ese tono muscular de las arterias, de los músculos de las arterias, está influenciada por diferentes factores. Hay hormonas, como las hormonas de las glándulas suprarrenales, que producen cortisol y producen aldosterona. Después hay distintas hormonas que también influyen en el tono de las arterias. Y por supuesto las del estrés. Cuando hay estrés, hace falta que haya mucha sangre en los músculos y haya poca sangre en el aparato digestivo, por ejemplo, que vaya mucha sangre al corazón. Entonces, producen que determinadas arterias se cierren y otras se abran más fuerte y latan más fuerte. Cuando uno está comiendo, y por eso se aconseja que no haya estrés cuando uno come, se tienen que dilatar las arterias del aparato digestivo, del intestino, del hígado, todas las arterias que favorecen la circulación de los nutrientes, y las de la piel y las de los músculos no son tan necesarias, los músculos de las piernas y los brazos, y del aparato respiratorio. Entonces, cuando eso está alterado, cuando la persona está en estrés constante, esas arterias están constantemente contraídas y también influyen sobre el corazón, por supuesto, pero la principal causa es en las arterias que salen del corazón. Entonces, esta mínima está aumentada. Entonces eso produce un esfuerzo, porque el corazón tiene que bombear más fuerte para penetrar esa presión aumentada de las arterias. Otro motivo del aumento de la presión de las arterias es que estén tapadas. Entonces hace falta más presión del corazón y de las arterias mismas chiquititas para atravesar toda esa barrera que está frenando. Y sobre todo si las arterias que están tapadas son las del corazón, entonces va menos sangre al corazón y la veina eventualmente se puede llegar a tapar del todo y el corazón sufre como cualquier otra parte del cuerpo. Esas venas que se tapan pueden estar en el cerebro, en el músculo, en cualquier órgano del cuerpo, pueden estar en el corazón. Entonces allí donde se tapa es allí donde se produce el infarto. También luego vamos a hablar de lo que son los émbolos que viajan y cómo se producen, que es otro asunto.
porque está relacionado todo con lo mismo. Entonces, acá vemos cuál es el origen del aumento de la presión. Cuando uno está haciendo deporte y ejercicio, hace falta que el corazón lata más fuerte, con mayor presión, más pulsos por minuto y también más volumen. Entonces necesita más fuerza. Entonces la presión sube normalmente, eso no está mal. Pero tiene que subir hasta niveles normales. Entonces, si esta presión está baja, hasta determinados lugares incluso es sano, para que el cuerpo, el corazón no se exija tanto y todos los demás miembros del cuerpo tampoco. Los riñones, por ejemplo, se tienen que trabajar en alta presión, entonces también todo su sistema se estropea. El cerebro, todo funciona igual. Entonces, ¿se entiende cuál es en general el problema? Entonces, eliminar el estrés es importante. Cuando la persona está enferma, también está en estrés. No solamente cuando tiene que correr al banco, cuando tiene que correr porque lo están atacando. Los animales cuando son atacados, corren y están en estrés y no se preocupan en comer. Pero apenas termina el peligro, no pasan unos minutos que se empieza a comer de vuelta. Se relaja enseguida. Por supuesto hay que comer de tal manera que no se produzca el taponamiento de esas arterias. Ese taponamiento no es simplemente porque comemos grasa, sino que es un problema inmunológico que también vamos a tratar de explicarlo de alguna manera. La arteriosclerosis no es solamente comer exceso de grasa, sino comer sustancias que producen una reacción autoinmune, que las glóbulos blancos tratan de luchar contra ellas, y hay determinados glóbulos blancos que se depositan dentro de las paredes de las arterias. Ustedes se preguntaron por qué cuando una persona tiene fiebre por un virus o por una bacteria, de repente suben de golpe los glóbulos blancos. No es porque la persona empiece a fabricar, es imposible fabricar tan rápido. Es porque hay reservorios en los órganos linfáticos y también dentro de las paredes de las arterias de glóbulos blancos que están listos ahí para atacar, están listos para salir a la defensa cuando hay algún problema. Entonces, como al principio no se sabe dónde está el problema, van a la sangre y la sangre se distribuye por todo el cuerpo. Pero cuando eso termina, pasa la alarma, esos glóbulos entran de vuelta dentro de las paredes de las arterias. Si esos glóbulos, que en realidad son los macrófagos, se llaman, los que comen las moléculas grandes, bacterias y glóbulos de lipoproteínas y todos globitos muy grandes, lo comen y adentro suyo hay todo un sistema digestivo que lo van rompiendo, lo van desintegrando y lo transforman en aminoácidos, en lípidos, moléculas simples que van a la sangre y no pasa nada. Pero si hay demasiado, se llenan esos mismos y cuando termina el proceso van dentro de las arterias, de la pared de las arterias llenos de grasa y llenos de proteínas y llenos de todo eso, de bacterias, todo eso que él atacó, y cuando está muy lleno ya no pueden salir de vuelta y se van acumulando dentro de las arterias, de las paredes de las arterias, así es como se engrosan. Entonces todo eso produce aumento de la presión. Entonces, si esa presión aumenta cuando estamos haciendo un esfuerzo y baja a niveles normales relativamente rápido, entonces está todo bien. Entonces, cuando hay un aumento de la presión, sumen los dos generalmente. Y el problema es, evidentemente, cuando sube la mínima. No vamos a entrar a ver cuando sube la máxima. Pero entonces, el tema es mantener libres las venas. Y hay veces que hay enfermedades que los órganos que producen estas sustancias, o el cerebro mismo que está en estrés, hace que esté contraído constantemente. Entonces aumenta la presión. Entonces, si uno come cosas sanas y antioxidantes y que eliminen las toxinas,
Entonces todo ese sistema inmunológico no va a reaccionar de esa manera. Y si comemos vegetales verdes que producen óxido de nitrógeno, habíamos dicho que dentro de la pared de las arterias hay células que producen óxido de nitrógeno, que produce el relajamiento de la pared y también produce la renovación del epitelio, de la piel, que así como nosotros tenemos piel afuera, también tenemos piel adentro, entre todo el aparato digestivo y dentro de las cavidades. Entonces todo eso, todo ese revestimiento que hay, que por donde pasa la sangre, que tiene que ser súper liso para que no se coagule, es alisado por el hidróxido de óxido nitroso, que produce relajamiento del músculo y también produce renovación del epitelio, de las células. Entonces eso se mantiene sano. Entonces por eso es la importancia de comer estas verduras y masticarlas bien, 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 porque las bacterias de la boca producen ese óxido nitroso. Es muy importante el tema de las bacterias, porque así como las bacterias que hay en la piel nos cuidan y producen equilibrio, las bacterias que hay dentro del aparato digestivo también producen un equilibrio y una simbiosis. Bueno, entonces espero que con esto también les haya ayudado a entender un poco mejor por qué hay que comer sano y cómo hay que hacer para comer sano, que los incentive a traer más gente a participar más de los cursos. La semana que viene, después de Rosh Hashanah, les pedimos que sean todos inscritos y sellados para un año bueno y dulce y sano, y que tengan todo lo mejor. No estoy seguro que el domingo que viene tengamos clase, pero vamos a tratar de hacerlo de todas maneras porque esto no se puede dejar. Bendiciones de la tierra de Israel, y en un ratito comienza Hannah Miriam con su clase de educación, que eso también es bueno para la salud. Que tengan todos un hogar sano, saludable y con Mashiach.